buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Estoy tratando de analizar un poco, entender y quiero compartir con ustedes lo que he ido aprendiendo de XRP y de Ripple para que todos estemos más informados de una de las criptomonedas que a mí más me llama la atención y que está, creo que liderando el futuro de las criptomonedas al lado de Bitcoin y al lado de muchas otras que están siendo una locura y que van a generar un servicio final a la gente. Eso es lo que más me llama la atención del blockchain y de todo lo que se ha venido desarrollando a través de este estilo de tecnología, de este estilo de producto. Por eso es que estoy metido en este mundo, porque cuando yo empecé con las criptomonedas, antes de eso yo decía, esto no tiene ningún sentido, pero cada vez que aprendo más, cada vez que estudio, leo y analizo la información, veo que tiene una cantidad de cosas supremamente valiosas para la humanidad, para la interacción entre las diferentes personas y el movimiento de recursos a través de las diferentes redes, los networks, todo lo que está haciendo Ripple y están haciendo las otras criptomonedas. Miremos un poco cómo está el mundo hoy con las tendencias y en qué precios están, más o menos en qué estamos del mercado. Miren, arranquemos primero que todo con este indicador a la derecha que se ve que es el 34 de Fear, que entre más hacia este lado está, hay más miedo de lo que está pasando con el mercado. Eso es un indicador preocupante. El mercado global de las criptomonedas está en 1.06 trillones. Ha aumentado un poquito hoy, pero había bajado bastante en estos últimos días, específicamente antier, cuando se supo la noticia. Primero que todo, se especuló sobre la venta de 373 millones de dólares por parte de Elon Musk y de Tesla, y segundo, por la noticia de Evergrande, lo cual implicó que se declarara en bancarrota, siendo la inmobiliaria más grande o la desarrolladora inmobiliaria más grande de China, con una inmensidad de negocios, y que hace un par de meses, casi un año, no sé exactamente cuánto, estábamos también en la misma situación, preocupados por cómo estaba. Hace un par de días había hablado yo que el valor actual estoy buscando acá el valor exacto que vi, de XRP estaba en $31.000, $31.247 en market cap, y hoy lo vemos en 27.435. Este valor de Bitcoin estaba arriba de los 530 mil millones de dólares. Está en este momento en 509.000 con esta bajada, porque estábamos hablando alrededor de los 29.000, ya estamos en 26.000, alcanzó a tocar los 25. Y pues las otras monedas están igual, con una variación ahí afectada bastante. XRP, entonces vamos a ver cómo está ahorita con un precio de .5192, miremoslo en esta pantalla que ya la tengo abierta, la tengo lista, con un market cap de 27 mil millones de dólares. Esto hoy tiene un incremento de 0.02% según vemos acá en este preciso momento, y con un monto transado de $1.000 millones de dólares en las últimas 24 horas. Quería recordarles cómo funciona la moneda y cómo se reparte la moneda XRP. Es un punto que les había prometido que les iba a hablar. El equipo de Ripple puso en unos contratos inteligentes, 55 contratos inteligentes, $1.000 millones de dólares de monedas de XRP en cada uno de ellos, y va a liberar $1.000 millones mensuales durante 55 meses. En este momento hay ya repartido, si no estoy mal, acá vemos que una circulación de 52.841 millones de XRP. Hay unos que se han ido quemando, que son la diferencia entre los 100.000 millones y los 998, son un poquito más son 11.5 millones de XRP, de tokens de XRP que se han quemado. ¿Esto por qué? Porque es una moneda deflacionaria que de a poquito se va quemando por el movimiento de por las transacciones, de comisiones de transacciones. Entonces lo poquito que se cobra se quema esa moneda, lo cual hace que la moneda a largo plazo sea deflacionaria. El máximo monto completo del volumen de la moneda es de 100.000 millones. Ahí no vamos a sobrepasarlo, eso ya está estandarizado. Es una moneda que no necesita minería, sino que los contratos que designó y colocó en el mercado Ripple van a lanzar los 1.000 millones de tokens mensuales
mensuales durante 55 meses. Entonces este valor va a ir incrementando lo que está en circulación hasta llegar a los, pues por debajito de los 100 mil millones, porque el resto se van a ir quemando. Ese dato es importantísimo. Y lo que yo había puesto acá en la noticia de en dónde creo yo o hasta dónde puede llegar el piso de la moneda para que busquemos entre todos un nivel de compra de el XRP, lo veo según esta gráfica. Miren que estos niveles antes de la noticia, cuando estábamos en la época en que la SEC tenía demandado a XRP, tenía la moneda en 32 centavos de dólar. Ese sería un nivel de compra masivo, creo yo. No creo que lleguemos allá en este momento, creo más que podríamos estar cerquita, yo había anotado acá, a los 44 centavos para comprar, pero como veo y como estamos viendo el sentimiento del mercado alrededor de Ripple, no creo que volvamos a ese nivel en el corto plazo, a menos que haya otra crisis grave como la que pasó esta semana, que hubo este movimiento grandísimo de ventas de monedas y que afectó todos los criptomonedas en el muy corto plazo. Miren, este movimiento llevó a que esta vela tocara los 42 centavos de dólar, cerquita a los 44 que les acabé de nombrar. Yo veo estos niveles que están acá previos al movimiento alcista de la noticia del reporte de la jueza Torres dándole visto bueno a Ripple. Y fíjense que a pesar de que esta misma semana se aceptó la apelación de la interlocución puesta por la SEC, eso no implicó que la moneda bajara por debajo de ese nivel, sino más bien tuvo un bajonazo acá en este punto a los 50 centavos, que es más o menos donde ha estado rondando en el último tiempo. Estamos en los 51 centavos, no pasamos de los 42 para abajo, y quería mostrarles una gráfica que me llamó la atención. Este señor se llama, vamos a darle créditos a él, Greg Crypto. Les recomiendo que lo miren. Anuncia un movimiento que había hablado de él en febrero. Miren, acá está el link que él había puesto en febrero. Hablaba de este indicador, que es un indicador típico de la plataforma MT4 o MT5 y que se llama Average Sentiment Oscillator. Es un oscilador del sentimiento del mercado que indica cuál es el sentimiento de los compradores y los vendedores, y que indica, según como lo tienen designado, que puede marcar un cambio de tendencia. Este cambio de tendencia lo podemos ver acá en esta gráfica. Esta es de febrero, cuando sucedió este movimiento. Se ve es como la boca de un cocodrilo, es lo que él lo llama el alligator jaw, y que se abre tanto que cuando va en picada el cambio de tendencia y se cruzan las dos líneas, la roja y la azulita, va a indicar un cambio de tendencia muy grande que podría llevar la moneda a unos niveles supremamente altos. He visto otra gráfica, no sé si la dejé abierta acá, no la dejé abierta. Sí, acá está acá está la indicación de qué es lo que es el ASO Indicator, y lo que les estaba contando, que es el cambio de tendencia, marca el cambio de tendencia cuando la línea azul y la roja marcan y se cruzan en el nivel de los 50. Es el mercado vendedor y el mercado comprador se cruzan y hay un cambio de tendencia, y este indicador de MT4 nos muestra el valor. No lo podemos ver en cualquier lado, la verdad. Yo traté de ponerlo en el DEX y no. Acá tengo más información. Estábamos hablando del 1. Por debajo del trillón de dólares mercado, y aquí en Bybit el indicador de sentimiento está en 39, lo habíamos visto en Cryptocurrency en 34, sentimientos de miedo con respecto a qué está pasando con el mercado. Bueno, entonces resumiendo rápidamente, primero que todo, la moneda XRP tiene una entrega al mercado de 1 millón de monedas, de 1.000 millones de monedas mes a mes. Una cosa, si no las utilizan en el intercambio que se hacen, se van a un nuevo mes al final de los 55. Entonces, si estamos en el mes 40 y se utilizó solamente en ese movimiento solamente 500 millones de monedas, se van a mandar esas otras 500 hacia el final, lo cual hace que no haya tanta liquidez de XRP, sino se aplaza esa entrega al mercado. Eso es el primer punto. Segundo punto, vemos que el nivel de 32 centavos es un nivel
mínimo que creo que no vamos a lograr a tocarlo, pero podemos encontrar el que veíamos acá en la gráfica alrededor de los 44 centavos, 46 centavos. Si llegara a bajar nuevamente, es un nivel que recomiendo de análisis para compra, porque todos estos niveles para mí seguirán siendo de compra. El otro es seguir el indicador del ASO, el Average Sentiment Oscillator, para ver si en el momento en el que se cruce, hacerle seguimiento en la plataforma de MT4. Ahí lo pueden ver, eso es una plataforma de Forex para el que no lo sepa. Lo pueden ir haciendo el seguimiento en la moneda, y si llega a romperse esta tendencia, seguramente se disparará. Miren los movimientos previos que ha tenido XRP: 55%, 1.5, 55.000%, 1.500%. El movimiento ha sido supremamente alto en meses previos, y si llega a pasar, vi una gráfica adicional que no sé qué la hice, la verdad se me confundió acá entre todo lo que tengo, que marcaban que el XRP llegaba a 27 dólares. Yo lo que les había dicho en el último video es que yo le apostaba a que llegaba en la época del halving del Bitcoin, que podía llegar a los 14 dólares con 47, esto 14 con 49, acá mismo lo tengo anotado en el cuaderno. Es mi apuesta, y con un punto intermedio alrededor de los 6 dólares para seguir en ese momento. Yo he ido acumulando poco a poco. No tengo tanto dinero disponible, pero cada vez que tengo algo voy comprando, igual que voy invirtiendo en algunos nuevos de los proyectos DeFi que como todos saben me llaman la atención. Bueno, no siendo más, espero que esta información les haya sido muy útil, y esta es mis primeros pinos en el mundo del XRP y XRP Army, en el cual quiero ser partidario. Último dato, ahora que lo veo. Hubo una persona en Corea del Sur que movió 150 millones de dólares a uno de los exchanges más importantes de ellos. Esto no se sabe si va a ser para comprar más monedas o para vender XRP. Estemos muy atentos. Eso es una especulación también que vi en Twitter. No lo tengo abierto en este preciso instante, pero ese fue uno de los datos adicionales que encontré sobre XRP y el movimiento y las expectativas del mercado alrededor de él. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar acá, y esto ha sido un placer seguir hablando de Ripple y aprendiendo, porque todo es aprendizaje en este nuevo mundo de las criptomonedas. Buenas noches, no olviden darle like al video y suscribirse al canal.